En principio, waka waka es un término nativo aymara, cuyo traducción es waka waka, vaca, y turu, toro. Debemos recalcar siempre lo siguiente, que nosotros en el trabajo de investigación que realizamos como Comité Departamental de Etnografía y Folclore, nos enfocamos a nuestra región, a nuestra zona. Claro. Es decir, es una danza que está inmersa en el altiplano central de Bolivia, entre La Paz, Oruro y parte de Potosí. Bueno, desde que partimos de la investigación, tanto social, cultural, histórico, y nos enfocamos en el departamento de Oruro, indicamos que esta danza en principio es colonial, de la época colonial, cuando llegan los españoles a colonizar estas tierras, ¿no? Inicia justamente a través de la corrida de toros que trajeron los españoles como una forma de recreación o diversión, porque ellos se han asentado en estas zonas, lo que hoy es Bolivia, para la explotación de los minerales. Pero también traen su cultura, su tradición, que de ellos es la actividad taurina, ¿no? Se asientan en sus momentos de descanso, de ocio, entonces organizan los españoles esta corrida de toros en estas tierras, y el campesino empieza a observar esta tradición, pero no tiene esa oportunidad de ser partícipe dentro de estas actividades, por cierto que eran también jerárquicas. Solamente observa a lo lejos, a una distancia determinada, pero no se inmiscuye en estas tradiciones de los españoles. Pero con el tiempo, ya una vez los españoles que dejan estas tierras, los indígenas o los campesinos toman o arraigan esta tradición, pero con connotaciones y elementos más del altiplano. Es decir, realizan una imitación, una sátira tanto al torero, al arlequín, que bueno, para ellos lo convierten en el cusillo, y después lo implementan a la lechera, y también imitan a la mujer española. Entonces, en otras palabras, la danza nace en el altiplano central de Bolivia, pero con las características de sátira hacia los colonizadores, hacia la actividad taurina. Si bien en el departamento de La Paz, que también con seguridad esta danza se ha practicado y se ha inmiscuido en el área urbano citadino, fue a través también de aquellas fiestas patronales que han trasladado a la ciudad. En el caso de Oruro, lo propio, esta danza se ha bailado en el área rural. Recuerdo muy bien cuando estaba niña, aproximadamente de 9 a 10 años, en la comunidad de Chuquichambi, en Norcarangas, bailaban esta danza con los armazones de toro, después las mujeres con la debida cantidad de pollera, pero era autóctona. ¿Ya? Entonces, cabe decir que en Oruro, a diferencia de La Paz, existen diferencias en la danza. Uno, por ejemplo, en el ritmo. En La Paz es mucho más movido, alegre. En cambio, aquí en Oruro es la música algo marcial, de marcha, en pasos en zigzag, tiene también la cacharpaya. Y con el tiempo, después de haber tomado la forma de una imitación o una sátira a la actividad taurina, pero posteriormente se convierte ya en una danza agrícola ganadero-vacuno. Bueno, la música es, en el caso de Oruro, con los dos conjuntos folclóricos que tenemos, en referencia a la danza waka waka, es algo marcial, lenta, es alegre. La cacharpaya, que es más ágil para alargar los pasos. Y bueno, hoy en día ya estos dos conjuntos han implementado por realizar sus propias composiciones, ¿no? Con algunos conjuntos del folclore nacional en rojo, amarillo y verde, y eso mismo ya las notas o las melodías la interpretan los músicos de bronce. En el caso de las lecheras, igual el paso es bastante rápido, ágil, y bueno, ahí es donde se mueven más las caderas, las polleras, porque llevan más o menos una cantidad de 30 a 40 polleras. Entonces tienen nomás que igualar al ritmo de la música,
En cuanto a los toros, igual con los armazones, que por cierto son muy pesados por el tamaño, por el material, y de antemano también la música exige a que pueda moverse de izquierda a derecha, de hacer movimientos con las astas del toro y todo aquello. Y los cusillos, que están brincando de un lugar a otro, que ellos no manejan una coreografía exacta porque se van de un lado al otro en rondas, y bueno, son uno de los personajes que alegra más al público. Esta danza se introduce aquí en Oruro y se queda, es entre los 60 y 70, ¿no? De esos años, que de alguna manera del sector del área rural llegan también a participar en honor a la Virgencita del Socavón, y de esa manera ya la gente citadina también empieza a observar, a rescatar y a querer preservar, entonces deciden conformar estos dos conjuntos. Primero fue Huacato Corisurus y posteriormente Huacahuaca San Agustín Derecho. O más que todos estos dos conjuntos tienen diferentes elementos y características del uno al otro. Por ejemplo, los Huacato Corisurus más están enfocados en aquella sátira a la actividad taurina, mientras el conjunto Huacahuaca San Agustín Derecho está enfocado en la actividad agrícola y ganadera. ¿Por qué? Simplemente que una vez que los españoles nos dejaron ciertas costumbres y ciertas hasta quizá tradiciones, incluso la religión, etcétera, se queda en el altiplano Oruro este animal, como es el toro y la vaca. Y el campesino, el hombre de campo, decide arraigar, tomar al toro y a la vaca como un animal sagrado. ¿Por qué sagrado? Simplemente porque proporcionaba, incluso aún sigue proporcionando, la parte de la alimentación, de la carne, sus derivados, la leche, el queso, etcétera, incluso la vestimenta, ¿no? Porque del cuero podemos sacar una variedad de prendas de vestir, y desde luego eso generaba una economía para su entorno, ya sea de familiar o de comunidad. La Patria, la mejor opción en difusión.